Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Y hable con el Señor. Pídele al Señor que le hable en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Y bendecimos tu poderoso nombre. Y te exaltamos, Señor, de cielos y tierra. Te damos honor, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hoy oramos para que nos hables y nos enseñes. Que tu palabra sea en nosotros una semilla, Señor, que llegue a buena tierra, Señor. Que nosotros seamos buena tierra, para que tu palabra dé el fruto para el cual tú la has enviado. Que sea prosperado en aquello para lo cual la has enviado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Y esta palabra le tiene un título. Le he puesto por título Ebenezer. Diga conmigo, Ebenezer. Ebenezer quiere decir piedra de ayuda. Amén. Vamos a leer, por favor, 1 Samuel 7, del 3 al 15, por favor. Listo, dice así. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Amén. El 15 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí miramos un ejemplo más de cómo el Señor libraba a su pueblo. Pero este ejemplo tiene unos detalles que es bueno que los observemos. A lo largo de la palabra de Dios, nuestro Dios manifiesta su favor hacia su pueblo, respondiendo a las peticiones de ayuda. Amén. Y hay una palabra hebrea, y esa se la compartí inclusive la semana antes de irme, el domingo que partí para reunión de pastores.
Esa palabra hebrea se pronuncia Eser, que quiere decir socorro, ayuda y auxilio. Amén. Eso hace referencia a la ayuda poderosa, efectiva y confiable que viene de Dios y que puede cambiar la situación de cualquier persona. La ayuda de Dios no es, ay, es que me faltan 2,000 para el transporte y ¡fum! Me cayó un billete de 2,000 en la cara. Puede ser, pero es que la ayuda de Dios va mucho más allá que suplir una necesidad momentánea. La ayuda de Dios cambia la situación de una persona, transforma todo su alrededor. O sea, el socorro no es, ay, llegó socorro y tengo el arrocito para el almuerzo. Es mucho más. Amén, es mucho más. Dios no solamente se complace en darle el arrocito para el almuerzo, también le da el empleo para que tenga para más arrocitos para el almuerzo. Amén. Y carne y papa, en fin. O sea, la ayuda de Dios no se limita a suplir necesidades puntuales chiquitas, va más allá. Amén. No es una ayuda superficial y ocasional, es una ayuda que cambia el curso de los acontecimientos. O sea, cuando Dios lo ayuda a usted, se va a notar. Como diría un muñequito, hasta el infinito y más allá. Eso se va a notar. O sea, cuando Dios nos salvó, se dio cuenta, hasta el diablo se dio cuenta. Uy, uno menos. Y cuando el enemigo vino a atacarlo porque usted había aceptado a Jesús, las respuestas de Dios para librarlo cada vez, eso eran gloriosas. Amén. Y serán gloriosas. Mientras estemos aquí, tendremos ese inconveniente de enfrentar esa oposición, hermanos. Pero nuestro Dios es nuestro ayudador, nuestro socorro, nuestro auxilio. Gloria a Dios por eso, hermanos. Esa ayuda lo cambia todo. Miremos, recordemos que esto ya lo vimos hace unas semanas. Miremos lo que dice el Salmo 121, versículo 2, por favor. Y esa palabra le animo a que se la aprenda de memoria. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y ese es un tremendo socorro. Volvamos de nuevo a 1 Samuel 7, por favor. O sea, ese es el socorro. Amén. El pueblo clama y el Señor le concede una respuesta. Amén. Pero como vemos en 1 Samuel, aquí donde estamos, 1 Samuel 7, en el versículo 3, ¿sí? En el transcurso de toda esa historia. Y más adelante, miremos el versículo 8, por favor. El versículo 8. Ellos ahí le están pidiendo al profeta que clame por ellos. Se le están pidiendo, ayúdanos. Amén. Y ahí pasa algo interesante del versículo 8 hacia atrás. El profeta llama al pueblo al arrepentimiento. Amén. Antes de que comenzara esa batalla y que hubiera esa petición de ayuda, amados hermanos, el profeta llama al pueblo a convertirse a Dios. Amén. En el versículo 3 dice, vuélvanse a Dios, abandonen los Baales, abandonen a Astarot, dejen sus pecados, vuélvanse a Dios. Amén. Y luego de que pasa eso, vienen los filisteos y comienza a clamar una sola persona. ¿Cuántos eran los miembros del pueblo de Israel en ese momento? Eran millones. Obviamente no iban a pelear esos millones, solamente podían salir a la guerra algunos.
y no eran muchos para enfrentar el ataque de los filisteos, que venían con un ejército enorme. O sea, recordemos, los filisteos eran de mayor talla que los hebreos, eran más altos. Y fuera de eso llegaron con toda su armadura, con sus carros de guerra, con su caballería, con su infantería pesada. Se estaban uniformados desde la cabeza hasta la planta de los pies y acorazados. ¿Y cómo estaban los hebreos? En traje de faena, en traje de oficina, en traje de diario. Estaban reunidos con el profeta, buscando el favor de Dios. Ellos no estaban preparándose para la guerra, estaban arrepintiéndose de sus pecados. Ellos, por tener un culto mezclado, porque ellos adoraban a Baal y a Astarot, ya les explico ahorita sobre eso, y luego adorar a Dios, habían mezclado el culto verdadero con cultos falsos, y Dios los había castigado entregándolos en mano de los filisteos. ¿Y qué es lo que de pronto tenían ahí de armas? De pronto un cuchillo, de pronto una espada, de pronto el arado, sí, de pronto tenían el rastrillo para arar, de pronto tenían un trinche para separar la paja del trigo, de pronto tenían herramientas de faena, no tenían nada más, y con eso tenían que enfrentarse a hombres entrenados para la guerra, que los habían dominado durante años. Iglesia, Israel era un pueblo sometido a esclavitud y a dominio por una potencia extranjera. Y usted puede ver en noticias cómo es eso. No pueden decir lo contrario a lo que piensa el régimen. Por ejemplo, en la Rusia de Putin y en los terrenos que ellos conquistan, no se puede predicar el evangelio. Hay gente que dice que Putin es el defensor de la fe. Mentiras, él es enemigo de la fe cristiana. Persigue el cristianismo, multa a los pastores, multa a los evangelistas por predicar, prohíbe los grupos en casas, prohíbe el crecimiento de la iglesia, controlado. O sea, este hombre que se la da de muy moral es enemigo de Dios. Y se alía con todos los enemigos de la fe. Él es amigo de todos los dictadores aquí de Latinoamérica. Amigo de Maduro, amigo de Ortega, amigo de cuanto malandro hay en el mundo. Y dicen que es que defensor de los valores. Vaya valores que defiende. Y vivir bajo el zapato de ese señor es cruel. Vea usted Venezuela, cómo tiene este señor a los venezolanos. Bajo su bota los tiene. Y así tenían los filisteos a los judíos. Y si ellos se reunía el ejército filisteo a ver qué es lo que estaba pasando. Estos qué es lo que les pasa, ¿qué hacen reunidos? Con el permiso de quién se me reúnen. Así era la cosa, como pasa en China. Con el permiso de quién están reunidos ustedes orando. Esta iglesia está registrada, muéstreme los papeles. Le interrumpen el culto y le derriban la iglesia. Eso pasa en la moderna China, de donde tenemos ese poco de celulares y zapatos y ropa y no hay que, allá pasa eso. Pensar diferente a lo que diga el líder de China, eso es malo para la salud. Eso es vivir bajo una opresión. ¿Y qué ocurre? Los filisteos tenían oprimidos hacia los judíos. Y cuando viene esa tropa, Samuel le pide auxilio y socorro a Dios. Y Dios escucha a Samuel. Entonces imagínense, viene ese ejército formado marchando, los soldados con sus escudos, con sus lanzas apuntando hacia adelante, marchando, la caballería marchando, siguiendo el paso de los soldados, los carros de guerra listos para lanzarse contra las masas de hombres y atravesar, o sea, porque eran carros que tenían cuchillos en las ruedas y de pronto una punta adelante del caballo o de los caballos. Entonces se iba y atravesaba la masa de hombres y los dejaba heridos, muertos, regados por todos lados. Eso es lo que pensaban hacer los filisteos, una matazón de hebreos.
Y en ese momento Dios escucha el clamor y hace tronar sobre los filisteos. Y ustedes entienden cuando dice tronar sobre. Aquí uno escucha los truenos sobre la cabeza de uno. O sea, ve uno esos relámpagos que le iluminan la sala, iluminan los cuartos, iluminan la casa como si fuera de día. Y ese sonido, como que llenara todo el espacio. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Como si fuera en la mitad de la sala. Y estos tipos sentían esos truenos encima. Iban marchando y ¡fum! Caía un relámpago y volaban filisteos para lado y lado muertos. Y claro, el valor se les acabó y todos a correr. ¡Va! ¡Va! Y esos truenos, eso no es, eso, sentir que eso le cae encima o que cae el rayo al lado, eso no es, eso es tenebroso. Hermanos, hace años iba en un bus y un relámpago cayó a unos metros de mí. Eso se sintió horrible. Horrible, hermanos, terrible. Hay gente que ha sobrevivido cuando le cae el relámpago encima. El rayo le cayó encima y por la misericordia de Dios todavía está entre nosotros. Hay una persona que le han caído 7. Eso de pronto fue que se murió por causas naturales ya, porque fue hace rato que me enteré de la historia. Pero le pasó 7 veces eso. O sea, eso no es, eso es tenebroso. Entonces, claro, todo ese ejército sale corriendo y el ejército de Israel sale tras de ellos. O sea, el ejército no, la gente. Y eso sí, a bajar soldados con el arado, con el trinche, con el cuchillo de cocina, con la macheta, con lo que tuvieran a la mano, con una piedra, porque ellos no estaban armados para la guerra. Amén. Y después de que se acaba esa persecución, llega el profeta y pone una piedra y dice, Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. La palabra hebrea es Eben Haeser, que quiere decir piedra de ayuda. Los de Israel acostumbraban a levantar piedras para conmemorar victorias. Pero esta piedra la levantó el profeta Samuel como un límite. Y ese límite dice, hasta aquí los ayudó el Señor, nos ayudó el Señor. O hasta aquí llegó la ayuda del Señor. O sea, Dios le puso un pare al socorro. Obviamente siguió socorriendo a Israel en otras ocasiones, pero en ese momento dijo, hasta aquí los ayudo. ¿Por qué dijo eso? Amén. Recuerden que hablamos que el socorro viene del Señor, sí, pero viene de buscar al Señor. Viene de la comunión con Dios. Y el único que pidió socorro fue Samuel. El único que pidió la ayuda fue Samuel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Revisémoslo, porque el pueblo de Israel hizo algo bueno. Oyó el llamado al arrepentimiento. Abandonó los Baales y no es poca cosa, hermanos, porque el dios Baal era representado con un hombre con pies de chivo, pies de cabro. ¿A qué se le parece? ¿A qué le suena? ¿Ustedes no han visto imágenes de alguien que lo representan como de color rojito, con patas de chivo y con cuernos? ¿A quién? ¿A quién? Al enemigo. O sea, cuando ustedes lean que están adorando a Baal, están adorando al enemigo prácticamente. Están atribuyéndole al enemigo atributos de Dios. Porque Baal, para los amorreos, para los sirios y para todos los pueblos que adoraban a Baal, Baal era el dios de los truenos. Y vea, el Señor le mostró a los judíos que Él era el Dios que dominaba los truenos, no Baal. ¿Ustedes no han visto un personaje de ficción que dice que él es el Dios de los truenos? Y que salió con un martillo y ¡ah!
Esa es una representación noruega, sueca, nórdica, de Baal. O sea que ya saben a quién representa. Amén. Si el pastor se volvió fanático, no. Les estoy mostrando algo que dice la Escritura. Y el culto a Baal exigía sacrificios humanos. No pedía nada. No pedía nada. Venga para acá, jovencita, y la acostaban y ¡fum! Le metían el cuchillo, le sacaban el corazón, como hacían aquí los indígenas. También lo hacían las antiguas culturas. Y derramaban la sangre. ¡Oh, esta sangre para ti, Baal! Sacrificaban bebés. Eso en sacrificio de ese aberrante Dios. Sacrificios humanos. La gente entraba en unos éxtasis y comenzaba a moverse desordenadamente. O sea, era una cosa horrible lo que pedía ese culto. Y pedía obediencia ciega. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de Jezabel, la esposa del rey Acab. Esa mujer exigía obediencia ciega a Baal, su Dios. O sea, cuando el enemigo toma a alguien como esclavo, exige que le obedezca. Que al fin es acabar con él. Eso es adorar a Baal. Y Astarte, pues esa diosa falsa no era mejor. Astarte era la diosa de la fertilidad. Y los cultos a esa diosa estaban repletos de inmoralidad sexual. O sea que los templos de la diosa Astarte eran prácticamente prostíbulos. Y lo que la gente hacía ahí para adorar a esa diosa era fornicar. O sea, era un aquelarre completo, hermanos. Astarte representa espiritualmente toda la inmoralidad sexual. Toda. Y hoy en día pues no hay un templo a la diosa Astarte, pero sí hay un culto a la inmoralidad sexual. ¿Y cómo descubrimos que hay un culto a la inmoralidad sexual? Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre y la mujer, empecemos por ahí. Dios dijo, se unirá el hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice la palabra de Dios que Dios vio esto y los bendijo. O sea, Dios toma la prerrogativa y bendice la unión entre hombre y mujer. Hoy en día, o sea, y a lo largo de la historia, son los hombres de Dios quienes bendicen de parte de Dios la unión entre hombre y mujer, lo que llamamos matrimonio. Amén. Entonces, cuando no hay matrimonio, quiere decir que el hombre y la mujer han colocado su inmoralidad sexual como una prerrogativa. O sea, su deleite temporal como un Dios. ¿Para qué? Eso no necesitamos de curas, ni de pastores, ni de jueces, ni nada. Eso es un papel. ¿Sí? Sí, hermano. Entonces, eso tiene que ver con la inmoralidad sexual. La ropa que se pone hoy en día hombres y mujeres. No es que yo quiero verme sexy, sensual. Entonces, no tienen por qué ir a la cama, sencillamente con que lo miren o la miren y los deseen es suficiente. El Señor Jesucristo, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no hay necesidad de que, mire a una mujer y venga para acá, amiguita. No hay necesidad de eso. Sencillamente con mirarla y desearla y ya pasó, ya el Señor vio que hay adulterio. O sea, eso es lo que ofrece esta sociedad. Que los ojos se deleiten en eso, una adoración al culto a la inmoralidad. Los comerciales, en las películas, en la vida diaria. Y Dios es desplazado por un culto al cuerpo. Eso es el culto a Astarte. Entonces, implicó para los judíos no solamente abandonar esos dioses, sino dejar esas costumbres, hermanos. Amén. Cuando alguien tomaba otro dios, no solamente cambiaba su dios de puesto y ponía otro, no, aceptaba las costumbres de ese dios.
Y si eso implicaba matar, la inmoralidad y la perversión, lo aceptaban. Y eso estaba haciendo Israel, y después venían a culto. Es como decir que usted estuvo de farra toda la noche, con todo lo que eso implica. Bebió, mujerió, fumó todo lo que pudo, hartó todo lo que pudo, y al otro día se levantó y y para la iglesia. ¿Sí? Sí, hermano, eso es lo mismo. Y créame, así de mal les va a ir. ¿Y qué hizo el pueblo? Abandonó eso. Muy bien, un chulito abandonó toda esa maldad. ¿Y qué más? Se dedicaron a servir a Jehová de todo su corazón ya estaba con Dios. Entonces abandonaron las costumbres de otros dioses y tomaron la palabra de Dios como su guía. Perfecto. Amén. Se arrepintieron, dejaron los falsos dioses, comenzaron a servir a Jehová. Pero todo eso se les volvió norma y costumbre, hermanos, porque les faltaba una sola cosa. Y por eso Dios les puso el tate quieto. Hasta aquí los ayudo. Hasta aquí los ayudo. ¿Qué era lo que les pedía Dios? Lo que tenía Samuel, una comunión íntima con Dios. Amén. Eso era lo que les estaba pidiendo. Dios no dijo, mire, yo hasta aquí los acompaño, no. Por ejemplo, usted mira en Éxodo 33, ahorita lo miramos después, Éxodo 33, cuando Dios le dice a su pueblo, yo no voy a acompañarlos, voy a enviar mi ángel. Es que ustedes son muy tercos, oiga, es que terquedad la de ustedes, por Dios. De pronto me salta la ira y los acabo. No voy a ir con ustedes. Les mando un ángel. Y la gente se enteró de la noticia y se entristeció. Y salieron todos y se quitaron sus joyas. Se pusieron todos de rodillas delante de sus tiendas. Moisés sacó el tabernáculo del medio del pueblo y lo puso afuera del campamento. Y cuando Moisés salía, todo el mundo hacía esto. Y dirigían su mirada al tabernáculo. Todo el mundo dijo, no queremos que Dios se vaya. O sea, imagínese que llegue Dios y le diga a usted, tú, te voy a bendecir. Usted, amén. Te voy a dar todo lo que has pedido en oración. Amén, Señor, gracias. Pero yo no voy a estar contigo. ¿Cómo le sonó eso? Hay gente que dice, sí, Dios, dámelo. No importa que me estés, pero dame todo lo que necesito. No. Moisés dijo estas palabras: si no vas a estar con nosotros, no nos saques de aquí. Al menos aquí te tenemos. Amén. Mire, usted que anda arrastrado, llevado a las deudas, que la gente del pagadiario todos los días le toca la puerta. A usted, sí, a usted, tenga dinero en abundancia, pero no voy a estar con usted. Ah, bueno, Dios, gracias. No. Así sea que tumben la puerta, pero prefiero que Dios esté conmigo. Amén. Amén, hermanos. Amén. O sea, que Dios no nos deje. O sea, ese es el propósito del Ebenezer, del hasta aquí. O sea, hasta aquí los ayude. Ahora vamos a hablar, pueblo de Dios. Quiero que ustedes se vuelvan a mí, que se arrepientan y que tengan comunión conmigo. Amén. Porque les digo algo, mis queridos hermanos. Estas situaciones se repitieron a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Hasta que Dios dijo, no dijo hasta aquí, dijo ya no más. Se cuadró un ejército inmenso, no era el de los filisteos, comparado con el ejército que estaba rodeando a Israel, era muchísimo más grande que el ejército de los filisteos. Era muchísimo más armado y tecnológicamente mejor dotado. Y estaban rodeando a Jerusalén.
Y el rey de ese momento, el rey Sedequías, si no estoy mal, se acerca al profeta Jeremías y le dice: clama a Dios para que Dios nos libre de esta circunstancia como lo ha hecho antes. Y Dios le envió una palabra a Jeremías diciéndole al rey: no, señor, ya no. Ustedes no han escuchado, no han oído, han hecho lo que se les ha dado la gana y fuera de eso les salgo a deber. No, señor, van a ser castigados y van a ser desterrados de aquí. Ya no más. El Dios no les dijo hasta aquí, dijo ya no más. Entonces ya el Señor dijo: me voy a sacar la correa celestial y voy a entrar a corregirlos. Y eso hizo. Créame que hoy en día un judío la piensa 3 veces para aceptar una imagen como su Dios. Ese golpe no se lo repiten. Amén. Amén, mis hermanos. Cuando Dios dice hasta aquí, es que a partir de ahí quiere conversar con usted, conmigo. Mire, yo lo ayudé porque su mamá estuvo orando por usted. Yo lo ayudé porque en la iglesia clamaron por usted. El pastor clamó por usted. Los líderes clamaron por usted. Ahora quiero hablar con usted, queridísimo hijo mío, de cómo van a ser nuestro trato a partir de ahora. Amén. O sea, ¿me captan la idea, hermanos? Colabórenme ahí, hágame el favor con Hebreos 4:16. Samuel sabía cómo conseguir el socorro de Dios. Se acercó a él y clamó. El pueblo de Israel pensaba que eso era como hace un adolescente: abrir la nevera y hay leche, hay jugo, hay frutas, sí, hay comida. Eso llegó automáticamente ahí. No, eso le costó al papá, le costó a la mamá. Abrió la nevera y había una gaseosa. Eso le costó a los papás. Amén. Y si hay hijos mayores, eso le costó a los hijos mayores. Si hay tíos, eso le costó a los tíos. Pero nosotros somos como los adolescentes: abrimos la nevera y pensamos que eso tiene que haber ahí agua, gaseosa, algún ponqué, algún postre, algún dulce, tiene que estar ahí. Entonces pensamos: no, es que somos hijos de Dios y eso es automático, la bendición nos persigue. No, me da mucha pena. El socorro de Jehová viene de la comunión con Dios. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Acercarse a Dios. Eso tenía que hacer. Amén. Y no con dudas, con confianza. Usted y yo somos hijos de Dios, entonces no nos podemos acercar a Dios con temores, sino con confianza. Es que Dios, yo soy tremendo sinvergüenza y me da mucha vergüenza acercarme a ti. Y puede que Dios le diga: sí, yo sé que eres un sinvergüenza, pero igual ven, hijo mío, ven, yo te quito la vergüenza. Dice: para hallar misericordia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted y yo necesitamos que Dios nos socorra siempre, pero igual las puertas para llegar al trono de la gracia están abiertas. Amén. Eso fue lo que le faltó al pueblo de Dios en ese momento. Por eso Dios le dijo: Ebenezer, fin. Aquí terminamos esto. Ahora vamos a comenzar de nuevo a trabajar en el asunto. No entendieron. Por eso tuvieron que llegar hasta ese triste momento de la conquista de Jerusalén, cientos de años más tarde, después de este evento. Amén. Mire, no esperemos a que vengan a aplicarnos el juicio, porque no quisimos entender. No esperemos eso. Hoy es el día, mis amados hermanos.
usted y yo debemos acercarnos a Dios. Amén. Mire, ¿cómo nos damos cuenta que el pueblo de Dios no entendió? En 1 Samuel 8, que es el siguiente a esta historia, vemos que el pueblo pide un rey humano. Dios les hubiera podido conceder un rey al tiempo que Dios lo tenía estipulado, el rey David, pero el pueblo pidió un rey igual a los reyes de las otras naciones, que fuera delante de su pueblo y lo condujera. A ellos se les había olvidado que el rey enemigo era el primero en la línea de batalla, pero también el primero en salir corriendo. Sí, cuando el rey enemigo en su carro de combate veía que la cosa se ponía dura, le daba la vuelta al carro y se iba, y no le importaba si se llevaba a sus hombres por delante. Amén. Amén, hermanos. Y la gente tenía esa imagen de los reyes enemigos y dijo: queremos un rey como el de las otras naciones. Óigame. Y Dios les dio un rey conforme su corazón, al rey Saúl. Y les fue. Eso pasa hoy en día en el mundo. Queremos un presidente como el que tienen los demás países. A la orden. Y tenemos un presidente como el de los demás países. ¿Sí? Y eso pasa aquí, pasa allá y acullá. Amén. Amén, mis hermanos. Pero el Señor está ahí confiable siempre. Siempre. Él está esperando una comunión cercana y real. Usted, yo y Él. Usted con Él, yo con Él. Amén. Dice: acerquemos confiadamente. O sea, no es con dudas. Ay, ahí está Dios. No, hay confianza porque Jesucristo el Señor abrió el camino. Hay confianza porque Jesucristo el Señor dio su vida por usted y por mí. Amén. Él derramó su sangre por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros, para que pudiéramos estar delante del Padre y entrar confiadamente. Amén. Entonces vamos a colocarnos de pie, por favor. Mis hermanos, mire, terminó o está que termina el 2024. Y el 31 de diciembre vamos a decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero a partir de ese momento, sigue. Amén. Hay algo que sigue, mis hermanos. Usted y yo no sabemos qué depara, qué va a pasar cuando salgamos de aquí. No sabemos. Por eso nos toca ir a buscar el favor del Señor. Amén. Necesitamos el favor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar y hable con el Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Nos has ayudado a lo largo de todo este año. Dele gracias a Dios, hermano, porque Dios ha sido bueno con usted. Dele gracias a Dios. Dígale: Dios, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, Señor. Hable con el Señor, hermano. Dígale: gracias, Dios. Nos has ayudado, pero a partir de este momento, Señor, queremos ir más adelante. Queremos ir a ti, Señor Dios. Queremos, Señor, estos nuevos tiempos, estos nuevos comienzos, Señor Dios, de una comunión cercana contigo, Señor. Como lo declara tu palabra, Señor, que nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Hoy venimos a ti por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. No con dudas, sino confiando en la obra redentora de Jesús, de que Él tomó nuestras maldiciones, que Él tomó nuestros pecados, que Él borró nuestras rebeliones, que ahora por la gracia tuya podemos estar delante de ti, Señor. Gracias. Dígale al Señor: ahora puedo ir delante de ti, Padre. Gracias. Gracias por tu misericordia que me permite estar aquí. Gracias, sí, amén. Gracias, Señor.
por esa bondad que has tenido conmigo, porque has manifestado tu gracia. Yo no merecía que me bendijeras y me bendijiste. Yo no merecía que me salvaras y me salvaste. Señor, en cambio merecíamos ser condenados y no nos condenaste. Merecíamos el castigo y no nos castigaste. Tuviste misericordia, Señor. Y hoy te rogamos que hoy tu misericordia y tu gracia vengan sobre tu pueblo, Señor. Pero también tu socorro oportuno, Señor, en el nombre de Jesucristo el Señor. Gracias, dígale a Dios, gracias por tu socorro. Gracias, Padre. Mira aquello en lo que tu pueblo está luchando. Mira aquello en lo que tu pueblo está enfrentando, Señor. Enfermedades, dificultades financieras. Señor Dios, socorre a tu pueblo. Mira, Señor Dios, problemas familiares, problemas de todo tipo, Señor Dios. La soledad. ¿Cuántos hay aquí que de pronto tienen una pareja al lado y igual se sienten solos? Señor, esa soledad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, la iglesia necesita el socorro tuyo. Padre, necesitamos crecer, multiplicarnos, extendernos. Señor, obreros para la mies, pedimos tu socorro, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu socorro. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Y amén.